Era una tarde llena de expectativa en el Vaticano y el mundo entero estaba pendiente de lo que sucedería a continuación. La renuncia del Papa Francisco, un hombre que marcó el rumbo de la Iglesia en tiempos de grandes desafíos, había dejado la silla de Pedro vacía. El futuro de la Iglesia católica estaba a punto de ser decidido, y las miradas de millones de fieles, desde los rincones más remotos de América Latina hasta las grandes ciudades del mundo, se centraban en el Vaticano. Nadie sabía quién tomaría la batuta de esa nave que navega desde hace siglos a través de tormentas de fe y de crisis. Pero algo peculiar flotaba en el aire, algo que pocos habían anticipado, algo que no se veía venir. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la elección del nombre de un papa? ¿Por qué escogen ese nombre y qué representa para el futuro de la Iglesia? Si te interesa conocer más sobre la historia de la Iglesia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La elección de un papa no es una simple formalidad. Es una declaración simbólica que refleja el tipo de liderazgo que el nuevo papa está llamado a representar. Imagina ahora que uno de los papas elegidos decida tomar el nombre de León XIV. ¿Por qué León XIV? El nombre de León es especial. Ya ha sido portado por 13 papas a lo largo de los siglos, cada uno con una huella única en la historia de la Iglesia. Pero, si hablamos de León, sin duda uno de los papas más recordados es San León Magno, que no solo defendió la fe con valentía, sino que se destacó por su rol como líder espiritual y político, salvando a Roma de las invasiones bárbaras con su diplomacia. ¡Qué figura imponente! En tiempos en los que el futuro de la Iglesia parecía estar en juego, San León Magno no solo sostuvo la fe, sino que preservó a la Iglesia misma. Y hoy, al hablar de León XIV, se nos presenta un nombre que evoca fuerza, coraje y una mística única. Pero en el contexto actual, ¿cómo encarnará este nuevo papa las lecciones de aquellos que han llevado este nombre antes que él? En un mundo cada vez más secularizado, ¿será León XIV el papa capaz de restaurar la fe en tiempos de crisis? ¿O tal vez será simplemente una figura más que pasa desapercibida, incapaz de hacer frente a los desafíos del presente? La respuesta está en el aire, y la historia, como siempre, nos deja una gran incógnita que solo el futuro podrá develar. La Iglesia Católica, como institución, ha sido testigo de muchas crisis a lo largo de su historia, pero también de momentos de profunda transformación y renovación. Uno de los aspectos más misteriosos y fascinantes de esta historia es la profecía de San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, quien, según los relatos, tuvo una visión sobre los papas que gobernarían la Iglesia hasta el final de los tiempos. La profecía de San Malaquías se refiere a una lista de 112 papas, desde el Papa Celestino II hasta el que marcaría el fin de los tiempos. Según la profecía, este último papa sería conocido como Pedro Romano, quien guiaría a la Iglesia durante una gran tribulación, precediendo la segunda venida de Cristo. Cada uno de los papas mencionados en la profecía tiene su descripción simbólica, basada en características o eventos de su pontificado. Sin embargo, el nombre que más ha despertado la curiosidad popular es el de León XIV. La elección del nombre de León no es una mera casualidad. A lo largo de los siglos, papas con este nombre, como San León Magno, han sido figuras fundamentales para la defensa de la fe y la unidad de la Iglesia. San León Magno, 440-461 d.C., fue uno de los papas más influyentes de la historia. Durante su papado, defendió la doctrina cristiana frente a las herejías, consolidó la autoridad papal y, quizás lo más importante, salvó la ciudad de Roma de las invasiones bárbaras. San León Magno no solo fue un líder religioso, sino también un líder político, que usó su sabiduría y diplomacia para proteger a la Iglesia.
¿Qué opinas de la profecía de San Malaquías? ¿Crees que León XIV será el último papa según esta profecía? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Nos encantaría saber lo que piensas. Este legado de fuerza espiritual y resistencia frente a las adversidades es lo que el nombre León representa hoy. Pero, en el contexto actual, ¿qué significa realmente que el Papa actual lleve el nombre de León XIV? ¿Será este Papa el que traerá la renovación que la Iglesia necesita en un mundo cada vez más distante de sus raíces espirituales? ¿O será simplemente otro nombre en la larga lista de papas sin un impacto profundo? Es interesante notar que en los últimos años, especialmente en América Latina, la Iglesia se enfrenta a nuevos desafíos. La creciente secularización de la sociedad, la pérdida de la identidad cristiana en algunos países y la presencia creciente de otras creencias están poniendo a prueba la fortaleza de la Iglesia. En este escenario, el Papa León XIV tiene la responsabilidad de mantener la unidad de la Iglesia y, al mismo tiempo, afrontar las amenazas modernas que desafían la moral cristiana. La pregunta es, ¿será que el Papa León XIV será el líder que pueda restaurar la fe en los corazones de los fieles, especialmente entre los jóvenes, como lo hizo San León Magno en su tiempo? El papado ha sido una de las instituciones más importantes de la historia y su significado trasciende lo religioso. El Papa no solo es el líder espiritual de los católicos, sino también un guía moral, diplomático y político que representa la unidad de la Iglesia en todo el mundo. Es un cargo único, lleno de responsabilidades, que ha sido clave para navegar las aguas turbulentas de la historia. A lo largo de los siglos, los papas han tenido que ser más que líderes espirituales, han tenido que mantener la unidad de la fe en momentos de gran crisis y cambio. El papa es considerado el sucesor de San Pedro, quien, según la tradición cristiana, fue el primero en ocupar la silla de Roma. Pero lo que realmente hace que el cargo de papa sea tan significativo es que cada uno de ellos es responsable no solo de la salvación espiritual de sus fieles, sino también de cómo la Iglesia enfrenta el mundo exterior. Y eso, en muchos casos, ha requerido una gran sabiduría política y diplomática. El nombre elegido por el Papa al asumir el cargo no es algo trivial. Tiene un gran significado simbólico que refleja tanto las expectativas sobre su papado como el tipo de liderazgo que se espera de él. El nombre León, por ejemplo, no solo es histórico, sino que está cargado de fuerza, coraje y protección. Los papas que han llevado este nombre, como San León Magno, 440-461 d.C., son conocidos por su gran liderazgo durante tiempos de dificultades extremas. San León Magno no solo defendió la fe católica frente a la herejía monofisita, sino que también enfrentó grandes invasiones bárbaras. En el siglo XXI, el mundo ya no enfrenta los mismos desafíos. Sin embargo, el nombre León XIV sigue representando una necesidad de fortaleza frente a desafíos más sutiles, pero igualmente devastadores. La secularización de las sociedades modernas, el relativismo moral y el materialismo son las nuevas amenazas a la Iglesia. En América Latina, por ejemplo, la fe católica ha enfrentado una creciente competencia de otras religiones y movimientos espirituales, especialmente con el auge de las sectas y el interés por nuevas formas de espiritualidad. León XIV tiene una gran responsabilidad: enfrentar no solo los problemas internos de la Iglesia, sino también las presiones externas que provienen de un mundo que a menudo parece ignorar la importancia de la religión. La globalización, la tecnología y los nuevos movimientos ideológicos desafían la manera en que la Iglesia tradicionalmente se ha visto a sí misma. A medida que la sociedad se aleja de los valores cristianos,
El Papa deberá ser un defensor de la fe que no solo sea relevante en el ámbito espiritual, sino también en las conversaciones sociales y políticas. El papado de León XIV será recordado por la manera en que respondió a estos desafíos. Deberá tomar decisiones que no solo fortalezcan la Iglesia internamente, sino que también le permitan conectar de manera más profunda con el mundo moderno, sin perder la esencia de lo que significa ser un líder espiritual. Su papado no se medirá solo por lo que diga, sino por lo que haga en los momentos más difíciles. León XIV no solo será un papa, será un guerrero espiritual en un mundo que necesita su guía más que nunca. ¿Te gustaría saber más sobre el legado de los papas que han llevado el nombre León? No olvides darle un vistazo a nuestro video anterior donde exploramos los más grandes papas de la historia. Te invito a verlos y seguir conociendo más sobre la historia de la Iglesia. En el siglo XXI, la Iglesia Católica se enfrenta a una serie de desafíos que, aunque diferentes a los de tiempos pasados, siguen siendo igual de relevantes para su misión en el mundo. El declive de la fe en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y América del Norte, y la creciente secularización, son dos de los mayores obstáculos que la Iglesia debe enfrentar. En América Latina, aunque el catolicismo sigue siendo la religión predominante, la pérdida de la fe entre las generaciones más jóvenes y el aumento de otras denominaciones religiosas también representan desafíos significativos. Uno de los problemas más profundos que la Iglesia enfrenta es la crisis de identidad. La modernidad ha dado lugar a una cultura cada vez más materialista y relativista, en la que los valores cristianos tradicionales ya no parecen tener la misma fuerza. En muchos lugares, la familia cristiana está siendo sustituida por otros modelos más permisivos, y la moralidad cristiana es vista como anticuada o incluso retrógrada. En este contexto, el Papa León XIV tiene ante sí la gran responsabilidad de revitalizar la fe en un mundo que cada vez más parece estar alejándose de ella. Además de estos desafíos externos, la Iglesia también enfrenta una serie de crisis internas que han minado su credibilidad en las últimas décadas. Los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia han sido un golpe devastador para la confianza pública, especialmente entre los jóvenes. En países de América Latina, como México y Chile, los escándalos en la Iglesia Católica han tenido repercusiones profundas en la relación entre la jerarquía eclesiástica y los fieles. Muchos se han sentido traicionados y desilusionados, lo que ha llevado a una pérdida de confianza en la institución misma. El Papa León XIV deberá enfrentar estos dos frentes. El primero, la lucha contra una sociedad secularizada que ha perdido en gran medida su conexión con las enseñanzas cristianas. Y el segundo, la necesidad de restaurar la credibilidad de la Iglesia al abordar las crisis internas de manera transparente y efectiva. A lo largo de la historia, hemos visto cómo papas como León XIII y Juan Pablo II enfrentaron desafíos similares, con León XIII luchando contra la modernidad y Juan Pablo II enfrentando los regímenes totalitarios y defendiendo los derechos humanos. León XIV ahora se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos que requieren una combinación de sabiduría espiritual, liderazgo moral y acción decidida. El futuro de la Iglesia no solo depende de sus enseñanzas espirituales, sino también de cómo se relaciona con los problemas sociales y políticos de su tiempo. La justicia social, la lucha contra la pobreza y la defensa de la vida son temas que siguen siendo cruciales. León XIV tiene la oportunidad de renovar la misión de la Iglesia, conectando los valores cristianos con las realidades sociales modernas, sin perder la firmeza de sus principios. En América Latina,
La Iglesia ha jugado históricamente un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las injusticias sociales, como se vio en el caso de Óscar Romero en El Salvador. León XIV debe fortalecer ese legado, enfrentando las desigualdades económicas y el desafío de la justicia social de manera firme y coherente. La gran pregunta es, ¿sería León XIV capaz de reunir a la Iglesia en un momento de división mundial y restaurar la confianza en una institución que enfrenta no solo desafíos espirituales, sino también sociales y políticos? Esta es la misión que le espera, y su liderazgo será decisivo para el futuro de la Iglesia Católica en los próximos años. Con la elección de un nuevo Papa, no solo los católicos de Roma, sino millones de fieles en todo el mundo, colocan sus esperanzas y expectativas en esa figura que será la guía espiritual de la Iglesia Católica. En los días previos a la elección de León XIV, el mundo entero observaba con ansiedad, preguntándose si este Papa será el líder que la Iglesia necesita en este momento crucial de su historia. Las expectativas sobre León XIV no solo provienen de los fieles, sino también de los líderes políticos, sociales y culturales que ven al Papa como una figura que puede influir en temas globales. ¿Será él el Papa que pueda unir a la Iglesia y restablecer su influencia en un mundo cada vez más polarizado? En América Latina, el Papa es visto como un símbolo de moralidad y unidad, y la expectativa sobre León XIV es que, como sus predecesores, él pueda restaurar la confianza de los fieles, especialmente de las nuevas generaciones, que cada vez más se sienten desconectadas de la institución religiosa. La sociedad actual, especialmente en países como México, Colombia, Argentina y Brasil, enfrenta enormes desafíos en términos de desigualdad social, pobreza y violencia. La Iglesia Católica siempre ha sido una voz importante en defensa de los pobres y la justicia social, y se espera que León XIV continúe este legado. Su papado será juzgado no solo por sus palabras, sino por sus acciones concretas frente a los grandes problemas que aquejan a la sociedad latinoamericana. En América Latina, el Papa tiene una responsabilidad particular, ya que la Iglesia sigue siendo una figura central en muchos países, siendo la única institución capaz de movilizar a las multitudes y generar cambios sociales importantes. Por otro lado, también se espera que León XIV sea un líder que reconozca los desafíos espirituales y morales que enfrenta la Iglesia, especialmente la creciente persecución religiosa en algunas partes del mundo. En países de África y el Medio Oriente, la Iglesia Católica enfrenta desafíos mucho más grandes, como la discriminación y la violencia religiosa, por lo que su papel como defensor de la libertad religiosa y los derechos humanos será crucial. León XIV también tendrá que abrir las puertas a un diálogo ecuménico con otras religiones. En un mundo cada vez más interconectado, la convivencia entre diferentes creencias es más importante que nunca. En este sentido, el Papa será visto no solo como un líder de los católicos, sino como un faro de esperanza para el mundo entero, capaz de promover la paz, el respeto mutuo y el entendimiento entre las diferentes culturas y religiones. Sin embargo, las expectativas no son solo externas. Los fieles católicos esperan que León XIV se enfrente a los desafíos internos de la Iglesia, como la reforma de la curia romana, la lucha contra la corrupción dentro de la misma Iglesia y la transparencia en la gestión de recursos. En muchos países de América Latina, la Iglesia enfrenta un creciente descontento con su estructura jerárquica, que muchos consideran alejada de las realidades del pueblo. En definitiva, León XIV está llamado a ser un líder espiritual, que no solo administre la Iglesia, sino que inspire a sus fieles a vivir con más fe y compromiso social. Como líder moral y político,
su influencia podría ser decisiva para enfrentar los retos de nuestro tiempo. ¿Será él el Papa que llevará la Iglesia a la modernidad sin perder su esencia o simplemente se convertirá en otro líder más en una larga línea de papas? Solo el tiempo lo dirá. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido guiada por papas que no solo marcaron un periodo de tiempo, sino que también dejaron un legado profundo y duradero en la historia. Cada papa que ha ocupado la silla de San Pedro ha dejado su huella, enfrentando los desafíos de su tiempo, defendiendo la fe y en muchos casos liderando la Iglesia a través de crisis mundiales. Los papas León tienen un lugar especial en esta historia, pues cada uno de ellos ha representado no solo una figura de autoridad, sino también un símbolo de resistencia y sabiduría. Empezando con San León Magno, quien se convirtió en uno de los papas más grandes de la historia. Durante su papado, entre 440 y 461, enfrentó las invasiones bárbaras y defendió la fe católica frente a herejías que amenazaban con fragmentar la Iglesia. Pero lo más impresionante de su liderazgo fue su capacidad para unir tanto el mundo espiritual como el político. No solo salvó Roma de la destrucción, sino que también consolidó la autoridad papal, asegurando que la Iglesia tuviera una voz única en los momentos más difíciles. San León Magno no fue solo un defensor de la fe, sino un líder político que pudo negociar con enemigos como Atila el Huno, evitando que Roma fuera destruida. Sin embargo, no solo San León Magno tiene un impacto en la historia de la Iglesia. Otro papa con este nombre que marcó su época fue León XIII, quien gobernó desde 1878 hasta 1903. En un momento en que la Iglesia estaba siendo cuestionada por las ideas modernistas y el racionalismo que se estaban esparciendo por el mundo, León XIII tomó medidas para asegurar la permanencia de la fe frente a estos nuevos retos. Su encíclica Rerum Novarum, 1891, se convirtió en una de las más influyentes en la historia de la Iglesia, ya que abordaba los derechos de los trabajadores en una época marcada por la revolución industrial y la explotación laboral. En América Latina, donde el catolicismo estuvo en el corazón de muchos movimientos sociales, la figura de León XIII también tuvo una gran influencia, ya que defendió los derechos de los pobres y la justicia social. El legado de estos papas nos enseña que el nombre de León no es solo un título histórico, sino un símbolo de liderazgo en tiempos de crisis, un llamado a la defensa de la fe y la justicia en un mundo que muchas veces se ve amenazado por las fuerzas del mal. La historia de la Iglesia ha sido moldeada por papas que supieron resistir, adaptarse y mantener firme la doctrina cristiana. Así, el Papa León XIV no solo es el sucesor de un legado sagrado, sino también el heredero de una responsabilidad que pesa sobre sus hombros. León XIV tiene la oportunidad de continuar este legado, guiando a la Iglesia a través de las nuevas crisis del siglo XXI. En un mundo donde la fe se ve cada vez más desafiada por la modernidad, la secularización y el relativismo, su misión será hacer frente a estos retos sin perder de vista los valores eternos que han definido a la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Será León XIV el líder que, como San León Magno, defienda a la Iglesia frente a las nuevas invasiones del mundo moderno? La respuesta está en sus manos. Si te está gustando este video, dale un like para apoyarnos y seguir trayéndote contenido valioso sobre la historia de la Iglesia y sus papas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. La Iglesia Católica se enfrenta hoy a desafíos que no solo son espirituales, sino también profundamente sociales y políticos. A medida que el mundo cambia rápidamente, la Iglesia necesita un líder que esté preparado para navegar por las aguas turbulentas de la modernidad sin perder el rumbo. León XIV,
al igual que sus predecesores, tiene la oportunidad de ser esa voz de sabiduría y esperanza en tiempos de crisis. Sin embargo, ¿será capaz de asumir este rol de manera que deje una marca indeleble en la historia de la Iglesia? Los papas que han llevado el nombre de León han sido figuras de resistencia que se han levantado no solo para defender la fe, sino también para preservar la unidad y la integridad de la Iglesia frente a fuerzas externas que amenazaban con dividirla. En los tiempos de San León Magno, las invasiones de los pueblos bárbaros amenazaban no solo a Roma, sino también al corazón de la fe cristiana. El Papa enfrentó esta amenaza con una visión estratégica y un firme liderazgo, que permitió a la Iglesia no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la adversidad. Hoy en día, las amenazas son diferentes, pero igualmente destructivas. En América Latina, la pérdida de la fe y la secularización son las principales amenazas que enfrenta la Iglesia. En países como México, Argentina y Colombia, los católicos cada vez más se sienten desplazados por otras creencias y por una cultura cada vez más alejada de los principios cristianos. La figura del Papa tiene la responsabilidad de reconstruir la confianza de los fieles, especialmente en los jóvenes que se alejan de la Iglesia en busca de respuestas en otras partes. La fe católica en América Latina, aunque sigue siendo la mayoritaria, se ve constantemente desafiada por una nueva ola de espiritualidades que apelan a las emociones más que a los principios doctrinales sólidos. El Papa León XIV, al igual que sus antecesores, debe ser una figura de unidad que logre restaurar la fuerza de la Iglesia frente a los desafíos sociales y espirituales. Sin embargo, su tarea no será fácil. En un mundo donde las ideologías como el individualismo y el relativismo moral están en auge, la Iglesia necesitará un líder que no solo defienda la doctrina, sino que también sepa conectar la fe con las realidades del mundo moderno. En países como México, donde la Iglesia siempre ha jugado un papel clave en la vida social y política, León XIV será llamado a preservar el rol de la Iglesia como punto de referencia moral y agente de cambio social. A nivel global, también enfrentará la creciente persecución religiosa en lugares como África y el Medio Oriente, donde los cristianos enfrentan violencia y discriminación. La voz del Papa es fundamental para promover el respeto por la libertad religiosa y abogar por la unidad entre las religiones en un mundo que a menudo parece dividido por las diferencias ideológicas y culturales. El desafío para León XIV será demostrar que la Iglesia sigue siendo relevante, no solo para aquellos que han permanecido fieles durante siglos, sino también para los que sienten que ya no encuentran respuestas dentro de ella. ¿Será él capaz de transformar la Iglesia sin comprometer su esencia cristiana? ¿Podrá responder a los desafíos globales y locales de manera que logre restaurar la fe y la unidad dentro de la comunidad católica? Solo el tiempo lo dirá. La gran pregunta sigue siendo: ¿seremos testigos de un Papa que, como León Magno, guiará a la Iglesia a través de la adversidad, restaurando la fe y la esperanza en un mundo que necesita desesperadamente ambos? Si te está gustando este video, dale un like para apoyarnos y seguir trayéndote contenido valioso sobre la historia de la Iglesia y sus papas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. A medida que el mundo avanza, la Iglesia Católica enfrenta una crisis de fe que no solo afecta a los países del norte global, sino que también llega al corazón de América Latina, donde la Iglesia siempre ha sido una figura central en la vida religiosa y social de millones de personas. León XIV, al igual que sus predecesores, tendrá que responder a esta crisis de una manera que no solo refuerce la doctrina y los principios espirituales de la Iglesia, sino que también se conecte profundamente con los desafíos actuales que la sociedad enfrenta. El mundo moderno está cambiando a una velocidad vertiginosa.
La globalización, el progreso tecnológico, la secularización de las sociedades y el auge de movimientos que promueven el relativismo moral están diluyendo los principios fundamentales que han guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. En América Latina, aunque la fe sigue siendo predominante, los jóvenes y las nuevas generaciones se sienten cada vez más distantes de la Iglesia. El Papa León XIV, que será, por lo tanto, una figura crucial en la restauración de la fe en estos tiempos de incertidumbre y desilusión. En este contexto, el legado de papas como San León Magno y León XIII será una fuente de inspiración y una referencia clave para León XIV. Al igual que San León Magno, luchó contra las herejías que amenazaban con dividir la Iglesia, y León XIII se enfrentó a las tensiones entre la modernidad y la tradición. León XIV tendrá que abordar los desafíos contemporáneos con sabiduría, coraje y amor por la Iglesia. Pero la diferencia ahora es que los desafíos no son solo doctrinales, sino también sociopolíticos. La pérdida de valores cristianos y el aumento del individualismo han puesto a prueba la capacidad de la Iglesia para mantener su relevancia. León XIV tendrá que ser un papa que no solo proteja la doctrina cristiana, sino que también adapte a la Iglesia a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Esto no será fácil, y será juzgado por su capacidad para navegar en un mundo cada vez más pluralista y dividido. Pero más allá de las pruebas externas está la reconstrucción interna de la Iglesia. Los fieles, especialmente en América Latina, exigen transparencia y reforma dentro de la institución. Los escándalos de abuso sexual han dejado una marca profunda en la credibilidad de la Iglesia, y León XIV debe tomar las riendas para sanar las heridas y devolver la confianza a los fieles. Esto implicará acciones decididas, un compromiso auténtico con la verdad y la justicia para proteger a los vulnerables dentro de la Iglesia. Finalmente, la pregunta que persiste es, ¿será León XIV el líder que restaurará la fe y la unidad de la Iglesia? ¿O se convertirá en otro papa que simplemente mantiene el curso de la historia sin un cambio real? El futuro de la Iglesia está en sus manos, y solo el tiempo dirá si su legado será uno de renovación o de conformismo. En cualquier caso, el reto es claro. El Papa León XIV debe ser una luz en un mundo oscuro, un líder que, como San León Magno, no solo defienda la fe, sino que también la proteja en tiempos de crisis. La Iglesia necesita de un líder valiente, lleno de fe y compromiso con el Evangelio. Ahora, más que nunca, la Iglesia Católica necesita un papa que preserve la tradición mientras lidera la reforma necesaria para sobrevivir y prosperar en un mundo que parece estar perdiendo el camino. Será León XIV el Papa de la Renovación. Si este contenido ha sido de tu agrado y quieres apoyar aún más el canal, deja un super thanks. Con tu apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y profundizando en temas como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.